Hola, buenas. Sean bienvenidos a nuestro proyecto de ciencia de datos sobre el análisis de segregación de puntajes en las pruebas del DEM. Los integrantes son Benjamín Cid, Martín Pérez y Felipe Serra. Para dar un poco de introducción y contexto a nuestro proyecto, sabemos que en los últimos 20 años ha sido el DEMRE quien se ha encargado de manejar el proceso de las pruebas de acceso a la educación superior. Este sistema funciona como un filtro crucial determinando el futuro de miles de estudiantes, haciendo que el rendimiento sea un tema de relevancia nacional. Esto nos lleva a nuestra pregunta principal. ¿Acaso existe una brecha en los resultados de las pruebas de acceso a la educación superior? Al analizar esta pregunta, buscamos entender a fondo los datos y a partir de ellos impulsar decisiones y medidas que orienten nuevas políticas educativas. El objetivo principal es reconocer los patrones que revelan las desigualdades del sistema y usarlos como base para promover una mayor equidad en la educación chilena. Para responder cualquier tipo de pregunta tenemos que basarnos en datos. Nosotros accedimos al portal Base de Datos del DEMRE, donde esta identidad nos entregó cada proceso de admisión organizado por año, en un formato CSV. Nos dimos cuenta de que estaban los datos bastante estructurados, por lo que nos hizo bastante amigable trabajar con Python y Pandas para poder conocer un poco más los datos, investigar sobre los valores, qué tipo de currículums tenían, qué tipo de datos tenían, y pudimos llegar a que variables como el NEM y el ranking, además de las variables geográficas asociadas, por ejemplo, a la comuna perteneciente al establecimiento, iban a ser aspectos claves dentro de nuestro análisis. Es fundamental entender que nosotros ocupamos la herramienta de Git Branching. Nosotros teníamos un repositorio principal relacionado al proyecto, pero lo separamos en tres ramas, donde esas tres ramas correspondían a cada estudiante y su respectivo análisis de sus respectivos años. Esto nos permitió que no se mezclara información y lo más importante, que no se perdiera ningún dato. Luego de hacer un análisis preliminar, quisimos conocer y visualizar más valores. Unimos nuestros datos para poder analizar el periodo 2004-2024 entero y revisar características determinantes. En este caso, la distribución del porcentaje de logro en las pruebas obligatorias. Nos dimos cuenta que el colegio particular pagado tiene un desempeño fenomenal, donde su mínimo desempeño supera el 40% de aprobación del porcentaje de logro de las pruebas obligatorias. Entiéndase por esta como la competencia lectora y matemáticas M1. También nos dimos cuenta de una eventual tendencia por este tipo de establecimientos sobre el resto. Entiéndase por estos como el particular subvencionado, municipal o servicio local de la educación. Estos tres mencionados suelen tener un desempeño menor al particular pagado. Nosotros como grupo vimos este gráfico y dijimos, tenemos que ponerle foco y análisis a este caso. En relación a eso, quisimos adentrarnos un poco más en las eventuales diferencias que podrían haber entre estas dependencias de colegio. Como se puede ver en el gráfico, se obtiene que los colegios del tipo particular pagado son los que generalmente tienen mayor porcentaje de desempeño. En cualquier prueba, se puede ver en el gráfico de ciencias, historia, lectora o matemática. Esto nos llamó la atención en relación a que puede haber una diferencia significativa en relación al tiempo. Como bien se aprecia, es en todos los años que esta dominancia es visible. ¿Cómo se vieron afectados los puntajes durante la pandemia y el estallido social? Bueno, en el gráfico se evidencia que los periodos posteriores al estallido social y la pandemia mostraron una mayor dispersión y desigualdad en los promedios de las pruebas. Esto es visible en la ampliación de cuartiles, máximos y mínimos. Es importante notar que esta dispersión no implica necesariamente una baja en el promedio general del puntaje. Esta disparidad es impulsada por la brecha digital, donde la falta de acceso a Internet impactó negativamente a los alumnos de menor rendimiento, mientras que otros pudieron aprovecharlo. Finalmente, analizar la dependencia del colegio, se confirma que los colegios particulares pagados no solo mantienen los mejores resultados, sino que son el único grupo que aumenta notoriamente su rendimiento post-crisis. Otra de las preguntas que buscó responder nuestro proyecto fue sobre qué factores académicos y socioeconómicos predicen la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje de excelencia a lo largo del periodo elegido y dónde se concentran estos dentro de la región metropolitana. Lo primero que hicimos fue filtrar los estudiantes de la región metropolitana y creamos una columna que indica si cada uno es de excelencia. Esto es, que tenga más del 80% de logro en sus pruebas rendidas. Luego, agrupamos por comuna y contamos cuántos alumnos excelentes había. Santiago, Las Condes y Providencia mostraron las cifras más altas, mientras que María Pinto, San Pedro y Alhué tuvieron las más bajas, probablemente por el tamaño de la comuna y la cantidad de colegios disponibles.
Luego, con un árbol de decisión, analizamos qué variables influyen más en predecir la excelencia. El promedio de nota fue el factor principal, porque resume el rendimiento sostenido del estudiante. El ranking apareció en segundo lugar, ya que este refleja cómo se posiciona el alumno frente a sus compañeros, y está estrechamente ligado al promedio. El tercer factor fue estudiar en un colegio particular pagado, lo que muestra que el contexto socioeconómico del establecimiento también influye en las posibilidades de alcanzar resultados de excelencia. Luego de analizar factores que pueden afectar el desempeño del estudiante, fuimos más allá y nos preguntamos sobre los colegios. ¿Es posible identificar perfiles de estos que compartan características comunes, de forma que algunos enseñen resultados similares entre sí y se diferencien de otros grupos de colegios? Bueno, para responder a esta pregunta, utilizamos la técnica de clustering, que efectivamente nos permite agrupar según similitudes, que a su vez se diferencia de otros. Podemos ver en el clúster de color amarillo que generalmente como venimos viendo anteriormente, son los colegios particulares pagados los que obtienen mejoras de porcentajes de logro en relación a las pruebas. Podemos notar que los outliers también corresponden a estos, dado que sería la elite de los puntajes. Sin embargo, notamos que este grupo no solo lo componen dependencias del tipo particular pagado, sino que también del tipo municipal y particular subvencionado. Esto nos llevó a reflexionar como grupo y llegamos a la conclusión de que, si bien su predominancia corresponde a los particulares pagados, hay algunos estudiantes que logran superar las adversidades de su entorno educacional o familiar para sí tener un buen porcentaje de logro en todas las pruebas. Así que esto nos llama a no ser tan tajantes y decir que exclusivamente los puntajes altos corresponden a alumnos provenientes de colegios particulares, sino que también perfectamente un alumno con buen desempeño académico puede venir de un colegio municipal. También nos preguntamos si se podría establecer un perfil del estudiantado. Y sí, sí se puede. En esta pregunta, ocupamos la regresión lineal para predecir el porcentaje de logro en base a la dependencia del colegio, el año de egreso, nota de enseñanza media y muchas cosas más. De todos estos factores, el que más afecta es el de las notas de enseñanza media, donde notas más altas predicen un mejor porcentaje de logro. Además, que la dependencia del colegio también influye de manera significativa. Permanecer a un colegio particular pagado puede aumentar 10 puntos porcentuales. En cambio, ser parte de un colegio servicio local puede disminuirlo. Esto se traduce en una influencia por la preparación previa o falta de recursos. En términos generales, podemos decir que nuestros resultados muestran con claridad que los puntajes del DEMRE cambian significativamente según la comuna y según el tipo de establecimiento. Lo de la comuna se puede evidenciar con que las comunas rurales suelen tener menor porcentaje de logro en las pruebas. Esto puede deberse a la baja cantidad de establecimientos educacionales que pertenecen a ella o a la poca calidad de educación. Por parte del tipo de establecimiento, bien evidenciamos que los colegios particulares pagados son los que tienen mejores puntajes, pero también hay que ser el llamado a no ser tan tajantes, porque alumnos provenientes de colegios municipales o particulares subvencionados también obtienen puntajes líderes. Hay que tomar ciertas medidas, porque hemos encontrado que las brechas en relación a la prueba de ciencias y al resto es bastante alta. Esto puede deberse a la metodología que ocupan los distintos establecimientos en cómo se da la materia, por lo cual se podrían tomar medidas para que los alumnos logren integrar la materia de mejor manera. Esto refuerza la necesidad de considerar implicancias y medidas que apunten directamente a reducir estas desigualdades. Por último, queremos hablar acerca de las consideraciones e implicancias de nuestro proyecto. En este hubieron varias consideraciones importantes. La primera fue la falta de tiempo y de organización, lo que nos impidió explorar más a fondo los datos y profundizar en el análisis. También tuvimos problemas técnicos por el tamaño del dataset. GitHub no nos permitía subir por completo los datos, así que trabajamos con Google Drive y aprendimos a manejar archivos .parquet para poder procesar grandes volúmenes de datos sin complicaciones. Otro punto clave es que nuestro análisis solo incluyó variables medibles, como puntajes y notas. Esto significa que no consideramos factores sociales o contextuales que también influyen en el rendimiento, como la situación familiar o el entorno del estudiante. Es importante tenerlo presente para no interpretar los resultados como una medida absoluta del buen estudiante. En cuanto a las implicancias, este trabajo muestra que el análisis es escalable y puede crecer año a año con nuevos datos. A futuro se pueden considerar variables más amplias y humanas, lo que permitiría entender mejor las brechas educativas y aportar una evidencia útil para implementar políticas que mejoren la equidad del sistema. Muchas gracias por ver.